Hola, en esta ocasión vamos a intentar obtener la ecuación cinética para una reacción de polimerización en cadena, es decir, una polimerización vía radical. Nos dice el ejercicio que la velocidad de esta reacción de polimerización en cadena viene dada por una constante de velocidad K, iniciador elevado a un medio, y monómero, concentración de iniciador y de monómero. Bien, lo primero vamos a plantear un mecanismo para la reacción de polimerización radicalaria. Consta de 4 etapas. La primera etapa se llama iniciación, en la que un iniciador que vamos a representar por I se va a romper en dos radicales. Esa primera etapa va a tener una constante cinética que vamos a llamar K sub I, y va a formar dos radicales al romperse. Puede necesitar la presencia de luz, de calor. Esta etapa se conoce como iniciación. Etapa de iniciación. A continuación viene una etapa llamada de adición, en la que el radical formado en la iniciación reacciona con el monómero que hay en el medio. La polimerización supone la unión de monómeros formando cadenas de mayor o menor longitud, y por tanto esta es la primera etapa en la que ese radical formado en la iniciación pues comienza a unirse al monómero formando el Rm punto. Esta etapa se conoce como la etapa de adición. Después vienen las etapas de propagación, en la que la cadena comienza a crecer. Es decir, ese primer radical formado por unión de R con el primer monómero, pues une a un segundo monómero y nos forma un Rm2 punto, y así sucesivamente. Bueno, la etapa segunda tendría una constante que vamos a llamar, por ejemplo, K sub A, constante de adición. La tercera va a tener una constante que vamos a llamar K sub P1, por ejemplo, constante de propagación 1, y así sucesivamente. El Rm2, ese radical, el R iniciador más dos monómeros une a un tercer monómero y forma un Rm3 punto. Etapa K sub P2, por ejemplo, y así sucesivamente. No voy a pintar más casos. Vamos a dejarlo así, y todo esto constituye la etapa de propagación. Es la propagación. Bien, ahora queda una última etapa que se llama terminación. Ocurre cuando los monómeros se agotan, ya no hay más M en el medio, y por tanto las cadenas en crecimiento no tienen más monómeros para adicionar y se produce la unión entre ellas. Por ejemplo, un fragmento de cadena en crecimiento, Rmn punto, pues reacciona con otro fragmento de cadena en crecimiento, bueno, M o N es igual, voy a poner M, y reacciona con otro fragmento de cadena en crecimiento, que no tienen por qué tener la misma longitud, pueden tener la misma, la N y la M ser iguales o distintas. Y esto a través de una constante que vamos a llamar constante de terminación, y vamos a ponerle Mn, constante de terminación Mn, nos da R, M sumo los dos subíndices, M más N, R. Ahí obtendríamos un producto ya estable por unión de las dos cadenas en crecimiento. Y aquí, bueno, podemos indicar que la M puede tomar valores cualesquiera y la N también. De 0 en adelante, 0, 1, 2, etc. Y la N también 0, 1, 2, etc. Si la M y la N son 0, indica que se están uniendo dos R's. Los dos iniciadores se están uniendo para formar el iniciador de partida. Y si la N y la M valen, por ejemplo, 1, pues estamos uniendo dos Rm punto con Rm punto para formar el Rm2R. Es unir esta especie de aquí con otra igual a ella. También se pueden unir especies distintas. Por ejemplo, se puede unir la que tengo aquí en la primera etapa de propagación y la que tengo en la segunda etapa de propagación. Rm punto con Rm2 punto, en cuyo caso obtendría un Rm3, un Rm3R, ¿no? Bien, bueno, pues ya tenemos el mecanismo. Y ahora vamos a hacer unas
pequeñas simplificaciones para que nos resulte esto más fácil. Vamos a considerar que la reactividad de los radicales de las cadenas en crecimiento no depende de su tamaño. Es decir, que la adición de un segundo monómero al Rm punto ocurre a la misma velocidad que la adición de un tercer monómero a la Rm2 punto, o la adición de un monómero n+1 a una Rmn punto. Eso significa que estas constantes cinéticas, tanto la K(A), la de adición como las de propagación, las podemos tomar iguales. Es decir, vamos a considerar que la constante de adición, la constante de propagación 1, la constante de propagación 2, etcétera, son todas iguales y las podemos llamar, por ejemplo, directamente a todas ellas, por ejemplo, K(P) o con el nombre que más nos guste. Y después también tenemos que hacer una pequeña consideración en cuanto a la terminación. La terminación, tenemos dos situaciones de terminación, una en la que las cadenas en crecimiento que se van a unir son iguales entre ellas, es decir, la M y la N son iguales, M y N son iguales, y tenemos el caso en el que M y N son distintas, es decir, se unen cadenas de diferente tamaño entre sí. Las constantes de terminación de esas reacciones no son iguales, es decir, la constante de terminación cuando unimos cadenas idénticas, constante de terminación para cadenas con longitud, con número de monómeros n y n, es la mitad, tiene la mitad de valor que la constante de terminación cuando las cadenas son diferentes, cuando son m y n. ¿A qué se debe esto? Bueno, sabemos que las reacciones ocurren por colisión, por choque entre moléculas. Cuando dos moléculas idénticas colisionan, la colisión de la primera contra la segunda es la misma que la de la segunda contra la primera. Como son moléculas iguales, no hay dos colisiones, hay una colisión. Sin embargo, cuando las moléculas son diferentes, no da igual la colisión de las moléculas de un tipo contra las del otro tipo que al revés. Esas colisiones son diferentes y por tanto eso hace que cuando los dos fragmentos son iguales, la constante cinética tome la mitad de valor que la constante de reacciones con fragmentos diferentes. Esa es otra consideración que vamos a utilizar a lo largo del desarrollo para completar esto. Bueno, y ahora nada, vamos a escribir lo que nos pregunta el problema. Vamos a poner aquí cuánto vale la velocidad de esta reacción. La vamos a llamar, por ejemplo, velocidad, vamos a llamarla, bueno, podemos llamarla R directamente como el ejercicio, ¿no? ¿Y cuánto vale? Pues la define aquí el problema. Es menos la variación de la concentración del monómero en el tiempo. El monómero es un reactivo que se va agotando según el tiempo transcurre, por tanto su variación es negativa, y si obtenemos cuánto vale la variación de ese monómero en el tiempo, pues tenemos la velocidad de reacción de polimerización. Bien, pues vamos a calcularla, vamos al mecanismo y vamos a ir poniendo ahí los términos que van descomponiendo, que van descomponiendo ese monómero. Tenemos en la etapa de adición, pues hay una eliminación, una descomposición de monómero, ¿no? Se consume el monómero. ¿Y a qué velocidad se consume? Menos porque se consume constante cinética, que es K(A), la constante de esa etapa, por concentración de los reactivos, por concentración del R punto y por concentración de M del monómero. Y así continuamos, menos la siguiente etapa. La primera de propagación pues también va eliminando el monómero y por tanto lo consume a una velocidad que es su constante cinética, que llamé K(P1), por la concentración de los reactivos, que son Rm punto, y por concentración de monómero también. Y después tenemos, incluso puedo añadir otro término más, que es menos K(P2), la segunda etapa de propagación, por concentración de los reactivos que tiene, que son el Rm2 punto, por concentración de monómero. Y así sucesivamente, menos, etcétera. Bien, ahora vamos a tener en cuenta que las constantes K(A), K(P1), K(P2) son todas iguales y por tanto las vamos a llamar a todas K(P). Vamos a llamarlas a todas K(P) y vamos a expresar esta suma que tiene, puede tener muchísimos términos, tantos como etapas de propagación tengamos. La vamos a expresar de una forma un poco más sencilla de manejar. Voy a volver a poner aquí menos variación de la concentración de monómero en el tiempo. Esto nos da la velocidad de reacción.
llamo a todas las constantes K sub P y le saco por tanto factor común. K sub A, K sub P1, K sub P2, etcétera. Todo eso es K sub P. Y sacamos factor común a esa K sub P. Vale. Y estoy pensando que aquí me sobra un menos, ¿no? Eso, bueno, este menos lo voy a quitar de aquí y lo voy a poner del otro lado positivo. Voy a poner lo que sigue a continuación, lo voy a poner positivo. Entonces vamos a sacar factor común a la constante, vamos a llamar a todas las constantes como indiqué aquí abajo K sub P y nos queda una concentración de M que también es factor común en todos los términos, pues la vamos a poner aquí, concentración de monómero. Y a continuación tenemos el radical R, el radical Rm, el Rm2, etcétera, Rm3, Rm4, etcétera. Por tanto, esto lo podríamos poner como una suma, desde n0 hasta, bueno, infinito, de la concentración de Rmn, punto. Se puede representar de esta manera. Vamos a comprobar que obtenemos lo de arriba. K sub Pm, las constantes por el monómero, y ahora la suma la vamos desarrollando. Cuando la m valga 0, tenemos R, que sería el primer sería el primer radical, perdón, este radical de aquí, R punto. Si la m vale 1, tengo el Rm punto, es el segundo. Si la m vale 2, tengo Rm2 punto, el tercero, y así sucesivamente. Bueno, y esta suma de radicales desde 0 hasta infinito son todos los radicales que vamos a tener en el medio. En el medio, en las etapas de propagación, pues los radicales que habrá pues son eso, o R, o Rm punto, Rm2 punto, Rm3 punto, etcétera. Por tanto, esto lo podemos poner como K sub P por concentración de M y por concentración de los radicales totales. Voy a poner R tot, radicales totales que tenemos en el medio. Y vamos a dejar esta fórmula ahí de momento. Esto puedo indicarlo. Estos son los radicales totales. Radicales totales. Bueno, perfecto. Y ahora vamos a continuar. Vamos a continuar un poco más. Bien, una vez que llegamos a esta fórmula, vamos a proseguir. Vamos a proseguir aplicando la aproximación al estado estacionario. Este método para determinar la ecuación de velocidad pues lo vamos a llevar a cabo usando la aproximación al estado estacionario. ¿Qué nos dice la aproximación al estado estacionario? Pues los radicales son especies inestables y por tanto no varían apenas su concentración en el medio de reacción. Su concentración es más o menos constante. Es decir, la concentración, por ejemplo, del radical R punto se mantiene constante durante el curso de la reacción. Esto lo podemos expresar como la variación de la concentración de R en el tiempo igual a 0. Vamos a dibujarlo de esa manera. Aplicamos la aproximación al estado estacionario. Y eso indica que la variación de la concentración, por ejemplo, del radical R punto en el tiempo vale 0. Pero también, por ejemplo, es 0 la variación del radical Rm punto en el tiempo. También sería 0. Y así sucesivamente. Todas esas variaciones de radicales son 0 en el tiempo. Si sumamos las variaciones de todos estos radicales en el tiempo, esa suma de variaciones en el tiempo de radicales es nula también. Así que de aquí podemos concluir que la variación de la concentración de los R tot, de los R totales, R tot punto en el tiempo, vale 0. La variación de los radicales totales en el tiempo sería la suma de estas variaciones que he puesto aquí. Todas son 0, por tanto la suma de ellas tiene que dar 0 también. Bueno, y los radicales totales
los tenemos aquí dibujados, ¿no? Eso es esto que tengo aquí. Estos son los radicales totales. Podemos también indicarlo, donde R tot, la concentración de R total, punto, pues vale ese sumatorio n0 hasta infinito de la concentración de R mn punto. Esos son los R tot a los que me refiero. Bueno, ahora vamos a hacer una consideración más. Las etapas de adición y propagación consumen un radical. Como podemos ver, la primera etapa de adición consume un radical, pero genera un radical. La primera de propagación consume un radical, pero genera un radical. Es decir, las etapas de adición y propagación consumen un radical y forman un nuevo radical. ¿Eso qué significa? Pues que la concentración de radicales totales en el medio no varía, se mantiene constante. No hay cambio en la variación de radicales totales en las etapas de adición y propagación. Y por tanto no haría falta que las tuviéramos en cuenta, porque no incrementan ni disminuyen la cantidad de radicales. Yo estoy interesado en calcular cuánto valen los radicales totales que tengo en el medio, y esta es la variación de radicales totales en el medio, y estas etapas no tienen en cuenta, no alteran esa variación, porque gastan un radical y forman un nuevo radical. Por tanto, la concentración de radicales que tengo en el medio no se ve afectada por esas etapas. ¿Qué etapas son las que afectan a la concentración de radicales que tengo en el medio? Pues son la etapa de iniciación y la etapa de terminación, porque la etapa de iniciación parte de un reactivo que no es radical y genera radicales, y la etapa de terminación parte de radicales y forma una especie no radical. Por tanto, eso es lo que altera la concentración de radicales en el medio, y eso es lo que vamos a tener en cuenta. Así que vamos a poner aquí etapa de iniciación, la iniciación. Y para esta etapa de iniciación, pues vamos a determinar la velocidad con la que genera radicales. Vamos a obtener la variación de la concentración de radicales en el tiempo para esa etapa de iniciación. ¿Y cuánto va a valer? Bueno, pues nada, se forman los R a una velocidad que es la constante cinética, k sub i. Vamos a dejar un pequeño espacio, constante cinética k sub i, por la concentración del reactivo, que sí, por I. Pero, como estoy hallando la variación de una especie en el tiempo que tiene un 2 delante, un coeficiente 2 delante, lo tengo que poner. Tengo que poner ese 2 delante. Debemos poner un 2 delante. Al hallar la variación de los R y llevar un 2 delante, se lo pongo. Y además hay que añadir un parámetro que voy a llamar phi. ¿Qué es ese parámetro? Bueno, pues resulta que no todos los radicales que se generan en la iniciación me pasan a la propagación. Hay algunos radicales que vuelven a unirse entre sí para volver a dar I, es decir, la primera etapa tiene una cierta reversibilidad. Y después también puede darse la circunstancia de que los radicales, algunos de ellos, de los radicales formados en la iniciación, se unan a moléculas de disolvente y ahí se inactiven y por tanto no pasen a la etapa de propagación. Eso lo tiene en cuenta este parámetro phi. Este parámetro phi representa la fracción de radicales que pasan después a reaccionar con el monómero. Y phi toma valores habituales entre 0,3 y 0,8 dependiendo del tipo de reacción. Tiene valores, los más habituales son entre 0,3 y 0,8. Y ya digo, representa la fracción de radicales que van a pasar a la etapa de adición. Algunos radicales, debido a la unión de nuevo entre ellos o a la unión con moléculas de disolvente, no participan en la adición y propagación, no participan en la adición y por tanto no influyen en la formación de nuevos radicales. Bien, y después la segunda etapa que tenemos que tener en cuenta es la terminación. Va a ser la terminación. Vamos a poner aquí terminación. La terminación es un poco más complicada. Vamos a intentar... bueno, voy a dibujar las etapas de terminación. Hay dos, las tenemos aquí en general, en esta reacción del final, pero voy a separar esta reacción en dos reacciones. Por un lado vamos a considerar que las cadenas
que se van a unir en la terminación son iguales, son de tipo RMN punto. Dos RMN punto, dos cadenas en crecimiento de la misma longitud, chocan entre ellas y se unen. Como digo, esto ocurre cuando los radicales, cuando los monómeros ya han desaparecido del medio, cuando no hay monómeros para seguir manteniendo el crecimiento de la cadena, se empiezan a unir entre ellas. Aquí tenemos una constante que vamos a llamarla K sub t, usando la notación de antes, K sub t, y la vamos a llamar NN, porque los dos monómeros las dos cadenas en crecimiento que se unen tienen la misma cantidad de monómeros, N y N. Y esto, por tanto, nos va a dar RM, 2N, RM2N, R. Dos veces RMN, pues RM2N, R. Bien, bueno, nada, ya está, nada, no hay más que pintar. Ahora, una segunda opción que es cuando tenemos RMN punto, es decir, una cadena en crecimiento con n monómeros, y se une a otra cadena en crecimiento que tiene m monómeros. Y en este caso vamos a tener una constante de velocidad que vamos a llamar también K sub t, porque es terminación. Vamos a poner mn en este caso, K sub t mn, porque una cadena en crecimiento tiene m monómeros y la otra n, y esto da, ya te imaginas, da r, m, ponemos en el medio n más m, hay n más m monómeros en esa molécula final que obtenemos, R. Y en este caso, en el caso de abajo, sí tengo que añadir un detalle más. Voy a indicar que la M va a tomar valores de 0 en adelante. Puede tomar valores de 0, de 1, de 2, etc. Pero que no tome valores iguales a la n. No debe tomar el mismo valor que la n, porque si no estaríamos en el caso de arriba, y por tanto no tiene sentido separar esas dos reacciones de terminación. La de arriba emplea dos cadenas en crecimiento con el mismo número de monómeros. La de abajo emplea cadenas en crecimiento con distinto número de monómeros, y por tanto, para no irnos a la situación de arriba, la m no debe coincidir con la n, porque si no estaríamos en el caso de arriba. Bien, debemos recordar que la constante de terminación NN es la mitad, toma la mitad de valor, es decir, es un medio por la constante de terminación MN. Eso lo vamos a tener en cuenta ahora para terminar esta cuestión un poco larga. Bien, entonces ahora para la terminación vamos a hacer exactamente lo mismo que antes. Vamos a calcular cuánto vale la variación en el tiempo de los radicales totales que se generan en la terminación. Vamos a empezar hallando la variación de la concentración de RMN punto respecto del tiempo. Vamos a hallar primero estos radicales que tengo aquí, o los que tengo aquí en la segunda etapa de terminación, pues voy a hallar su variación en el tiempo. Entonces vamos a mirar a través de esas reacciones con qué velocidad se van formando y descomponiendo. Bueno, en estos casos se descomponen en las dos reacciones, ¿no? Entonces empezamos con la primera. Y ponemos un signo menos porque el RMN punto desaparece. ¿Y a qué velocidad desaparece? Desaparece a la constante de terminación, desaparece a una velocidad que es la constante de terminación NN por la concentración del reactivo, que es RMN punto elevado al cuadrado. Bueno, pues eso me da la velocidad de desaparición de los RMN punto a través de la primera etapa. Pero debemos darnos cuenta de que hay delante un coeficiente, 2, y como hallo la variación de esa especie en el tiempo, debemos poner ese 2 delante de la constante, que no se nos olvide ese detalle. Ahora pasamos a la segunda reacción y tenemos aquí de nuevo esa especie, RMN punto, y también desaparece, por tanto ponemos un signo menos. ¿Y con qué velocidad desaparece? Pues con la constante de terminación MN, por la concentración de los reactivos, que son el RMN punto y el RMM punto. Concentración de los reactivos que tengo en la reacción, ¿no? En la segunda reacción. Bien, aquí no ponemos 2 delante porque no hay un coeficiente 2 delante del RMN punto.
del cual hallo la variación en el tiempo. Ahora debemos tener en cuenta que esta K sub t va a ser el doble que la primera, que esta. Así que la podemos sustituir, por ejemplo, por 2K sub t n n. 2K sub t n n. Es el doble. Cuando unen dos cadenas diferentes, la colisión de una contra otra es diferente a la colisión de la otra contra la anterior y por tanto la constante es el doble que cuando las cadenas son iguales. Vale, y así podemos poner todo en función de una constante. Bueno, yo voy a decidir ponerlo en función de la K sub t nn. Bien, y trabajamos un poco la ecuación. Vamos a hacerle algún paso. Entonces podemos sacar factor común a 2K sub t nn. Aquí tengo 2K sub t nn y aquí también, ¿no? Entonces podemos poner menos 2K sub t nn. Saqué factor común a esa parte. Y voy a hacer una cosa que se me ha olvidado. Vamos a separar este radical Rmn al cuadrado. Lo voy a separar en el producto de dos radicales. Esto lo voy a separar en el producto de las concentraciones de Rnm punto por lo mismo, por Rmn punto. No hay problema, ¿verdad? Es un cuadrado, pues el producto de Rmn por sí mismo. Vale, y es como podemos ver, uno de estos Rmn punto lo tengo aquí también y por tanto también le puedo sacar factor común. Rmn punto. Vale, ¿y qué nos queda? Al sacar factor común a ese Rmn punto, nos queda en el primer término un segundo Rmn punto. Y después aquí nos queda aquí es que, claro, aquí tengo un pequeño fallo. Tengo un pequeño error aquí. Porque, claro, en esta etapa de terminación, se me ha pasado un detalle, en esta etapa de terminación, este primer radical, la n, toma un valor concreto. Lo que sea, 1, por ejemplo, pero la m tiene que recorrer todos los valores posibles, de 0 en adelante. Aquí lo dejé claro, ¿no? Por tanto, en realidad aquí no tenemos un único radical, tenemos infinitos radicales. Tenemos radicales con M0, con M1, con M2, con M3, etc. Y por tanto este radical que he puesto, representando a este reactivo de la reacción de terminación, en realidad no es un radical solo, son infinitos radicales desde R punto hasta el último, el que sea R infinito punto, Rm infinito punto, ¿no? Entonces aquí tengo un fallo y por eso me acabo de dar cuenta ahora, porque no me encaja bien esto. Aquí tenemos que poner, en lugar de este radical, tenemos que poner toda la familia que representa, que es desde R punto hasta, bueno, siguiendo por Rm punto, Rm2 punto, Rm3 punto, etc. Es decir, hay que poner el sumatorio desde M0 hasta infinito, claro, porque la m va variando de 0 a infinito. Por tanto, este radical en realidad es un sumatorio de la concentración de Rmn punto. Así lo deberíamos dibujar. Bueno, desde M0 hasta infinito, pero casi mejor vamos a poner aquí con m distinto de n. La m va a variar entre 0 e infinito, pero distinto de n, para indicar este hecho que también es importante. La n y la m no deben tomar, o sea, la m debe tomar todos los valores salvo la n, no puede tomar el valor n. Y ahora, nada, bueno, ya terminamos. Sí, porque en este paso no tenía ya sentido. Al cometer ese error ya no podía seguir. Ahora, al separar esto, saqué factor común a este radical que tengo aquí y a este que tengo aquí. Es el que pongo aquí. Le saco factor común. Y me queda un segundo radical que lleva n. Lleva n monómeros, Rmn. Y aquí tenemos una suma de todos los radicales Rnm con todos los m posibles salvo el n. Por tanto, si a todos los radicales posibles le añadimos este que tengo aquí en el primer término, que es el radical que tiene n monómeros, precisamente es el que falta en este sumatorio. Como podemos ver, en este sumatorio no hay el radical que tiene
n monómeros, hay todos los radicales, el que tiene 0 monómeros, el que tiene 1, el que tiene 2, el que tiene 3, pero justo el que tiene n, si n por ejemplo vale 10, están todos los posibles radicales salvo el Rm10, ese no estaría, pero ese lo tengo aquí, porque si la n vale 10, tengo aquí este término, tiene precisamente ese radical. Entonces al sacar factor común a lo que he subrayado, saco factor común a esto, a este radical, y aquí también saco factor común a esto, al mismo radical, me queda este sumando con este sumatorio, y por tanto eso representa todos los radicales totales. Es decir, aquí ahora podría poner el sumatorio por fin desde m0 hasta infinito. Ya no tengo que seguir distinguiendo con m distinto de n, porque este término de aquí le añade ese radical con n monómeros que nos faltaba, ¿no? De la concentración de Rmn punto, m punto. Vale, y esto que tengo aquí lo puedo llamar también R-tot, es el número total de radicales. Igual que en el caso de arriba podemos hacer lo mismo. Lo único que son los radicales totales, pero de la terminación. Son los R-tot de la terminación. Así que a esto lo voy a llamar R-tot punto. Y vamos a escribir por fin la última forma de la expresión, menos 2 k sub t n, que multiplica a Rmn punto por R total, por concentración de R total. Bueno, es la concentración de R total, la concentración. Pues ahí tendríamos la expresión que nos da la variación de la concentración de Rmn punto respecto del tiempo. Pero esta variación no incluye todos los radicales, solo incluye los radicales que tienen n monómeros. Yo necesito tener la variación total de radicales en la terminación. Entonces voy a dibujarla aquí en un momento en otro color. La voy a pintar en rojo por no pasar hoja. Lo voy a dibujar aquí en un momento y vamos a utilizar en el último paso esta fórmula que me da la variación de los radicales en la iniciación, y la que voy a dibujar aquí en rojo también en un momento, que me va a dar la variación total de radicales en la terminación. Y lo voy a poner así. Vamos a dibujarlo aquí en este cuadrado. Vamos a pintar ahí ya el último detalle. Bueno, pues la variación de la concentración de los radicales totales, en la terminación respecto del tiempo, eso, voy a poner aquí en la terminación respecto del tiempo, pues va a ser igual a la suma de desde n0 hasta infinito, a la suma desde n0 hasta infinito de esta expresión que tengo aquí. Esto me da la variación del radical enésimo. Bueno, pues ahora voy a sumar, para obtener la variación total de radicales en la terminación, voy a sumar todas las variaciones desde n0 hasta infinito, porque aquí tengo solo la variación de uno de esos radicales enésimos, de uno. Necesito la variación total. Por tanto, es la suma desde n0 hasta infinito de la variación del radical enésimo respecto del tiempo. Y así tendría por fin la variación total de radicales en la terminación. Bueno, pues nada, escoger esta expresión de abajo y ponerle un sumatorio que nos va a afectar a esta parte de aquí, claro, que es lo que tiene la n. Lo demás no tiene n, así que nos va a afectar solo esta parte de aquí. Así que voy a sacar fuera menos 2k sub t nn, y la concentración de radicales totales también la saco fuera porque no tiene n. Y el sumatorio se lo aplico a esta parte. Sumatorio de Rmn punto. Así. Y este sumatorio desde n0 hasta infinito de Rmn punto vuelve a representar los radicales totales. Son los R tot punto. O sea, es concentración de R tot punto. Con esta que tengo aquí, que es la misma, me queda al cuadrado. Así que la variación de radicales totales en la terminación respecto del tiempo me va a valer menos 2 k sub t
nn por concentración de r tot punto al cuadrado. Vale, y ahora voy a pasar hoja y voy a copiar estas dos fórmulas, solamente estas dos fórmulas. Esta, la de iniciación, que me da la variación de los radicales en la iniciación respecto del tiempo, y esta otra de abajo, que me da la variación de los radicales totales en la terminación respecto del tiempo. La propagación no la tengo en cuenta, porque como comentaba antes, gasta un radical, forma un radical, por tanto no nos hace falta tener eso en cuenta. ¿Y cuánto valdrá por fin la variación total de radicales en el tiempo? Porque tenemos que tener en cuenta que esto que tengo aquí, que he dejado de ponerlo, pero esta variación se refiere a la terminación. Igual que esta variación que tengo aquí se refiere lógicamente a la iniciación. Bueno, pues la variación total de radicales en el medio viene dada por la suma de ambas variaciones, y de esa forma ya tendríamos la variación total de radicales en el medio, y la podríamos llevar a la ecuación de la velocidad de reacción aquí. Una vez que tengamos, aquí la tenemos, una vez que tengamos esta variación total de radicales, que nos aparece aquí, la R, que es la variación de m en el tiempo, es esta parte que tenemos aquí, bueno, o mejor, esto que tenemos aquí, mejor. La velocidad de la reacción vale K sub P por la concentración de m y por R tot. Bueno, pues este R tot es el que voy a obtener, el que estoy a punto de obtener. Variación de radicales o concentración de radicales totales, lo voy a obtener a partir de estas variaciones, aplicando la aproximación al estado estacionario de nuevo. Y sustituyéndolo aquí, obtendré la variación de m en el tiempo y por tanto la velocidad de reacción. Vale, vamos a copiar esas dos cuestiones. Vamos a copiar primero esa ecuación, la velocidad de reacción, la velocidad de reacción que es lo que quiero calcular. Vale, la velocidad de reacción que vale R igual a K sub P, lo teníamos pintado de antes, aquí lo tengo, R igual a K sub P por concentración de M, y por concentración de R total. Vale, y esto es lo que voy a calcular ahora. Esa concentración de radicales totales depende de iniciación. Copio la ecuación que obtuvimos antes para la iniciación. A ver, la tengo por aquí. La iniciación tenía una variación de radicales de R en el tiempo que es 2 por el coeficiente phi por la K sub I y por concentración de I. Y la terminación, copio la variación de los radicales en la terminación, la variación de R tot punto en la terminación respecto del tiempo era igual a menos 2K sub T por R tot al cuadrado. R tot punto al cuadrado. Estas son las fórmulas que tanto trabajo nos dieron hace un momento para llegar a ellas. Y entonces ahora, pues sumándolas, podemos hallar la variación total de radicales en el tiempo. La variación de radicales totales en el tiempo es la suma de estas dos variaciones. La propagación no influye en esa variación, influye solo la iniciación y la terminación según estas variaciones que tengo ahí indicadas. Por tanto, la variación total de radicales es la suma de ambos términos, de ambas variaciones, 2phi por la K sub I por la concentración de I menos 2K sub T por R tot al cuadrado, por R tot punto al cuadrado. Y según la aproximación al estado estacionario, la variación de los intermedios en el tiempo vale 0. Por tanto, eso lo igualamos a 0. Y de ahí despejamos por fin esta R tot, que sustituyéndola aquí, en la ecuación de velocidad, nos da la velocidad de la reacción radicalaria por fin. Bueno, pues despejamos esto, tachamos este 2 con este 2, despejo el R tot, entonces R tot al cuadrado va a ser igual a... lo pasamos hacia la derecha, pasa positivo, me queda arriba K sub I por I, K sub I, phi por K sub I por I,
y me queda abajo K sub t. Y ahora, bueno, podemos hacer la raíz cuadrada. Podemos poner K sub i phi partido de K sub t elevado a 1/2 por i a la 1/2. Y por fin, llevándolo aquí, pues la velocidad de nuestra reacción es igual a una constante K sub p por, voy a copiar primero estas constantes, por K sub i phi partido de K sub t elevado a 1/2. Y ahora sigo concentración de monómero y el iniciador al cuadrado. Y el iniciador a la 1/2, raíz cuadrada de iniciador. Bueno, pues esto por fin es la ecuación cinética para una reacción de polimerización en cadena, donde, bueno, toda esta parte de aquí la podemos llamar la constante cinética K de la reacción. Así que, por tanto, una reacción de polimerización radicalaria, su velocidad depende de la concentración de monómero elevado a 1 y de la concentración de iniciador elevado a 1/2. Es decir, se ve la velocidad más afectada por la concentración de monómero. A medida que añadimos más monómero, la reacción se vuelve más rápida. La concentración, pues, de iniciador influye, pero en forma de raíz cuadrada. Bueno, eso es todo. La verdad que me he armado un poco de lío intentando demostrar esto porque es un poco farragoso y me he complicado por aquí un poco la vida con tanto sumatorio y tanta historia. Como siempre desordenado, pero espero que se entienda más o menos.